Bien, les explico entonces el desarrollo del trabajo. Lo primero es el proyecto. Que se va a evaluar sobre 5 puntos. Bueno, a ver, ¿quién quiere ofrecerse como voluntario para que veamos su trabajo como ejemplo? Tú. Tu trabajo es sobre Stuart Mill, ¿no es cierto? Ya. Entonces, tenemos el libro sobre la libertad. ¿Qué va a hacer Álvaro con este libro? Obviamente primero va a realizar la lectura. De la lectura va a pasar a la marcación, es decir, va a marcar. Después a la tematización. Después a la sistematización. Después al resumen. Y después a la redacción del texto. Bueno, ese es, diríamos, el procedimiento estándar para trabajar filosóficamente un libro. La lectura, a veces es doble lectura, ¿no? La primera rápida, sin ninguna anotación, sin ninguna marca, y la segunda detenida. La primera se puede leer saltado, bueno, leo el índice, leo algunos subtítulos, leo algunos párrafos, me doy cuenta de qué trata. Y si es un libro muy largo y tiene varios temas, ahí también tengo que seleccionar. ¿Alguien tiene un marcador de color diferente? Aquí tengo, pero es negro. Muy bien, gracias. Entonces aquí también puede darse la selección. Es decir, en la primera lectura seleccionan y dicen, no, esto no voy a leer. Pero para saber lo que no van a leer hay que leer. Eso que significa leer de manera general, rápida, para tener una idea del contenido. Y después, cuando ya tengo una idea de todo lo que voy a leer de manera detenida, lo hago. Estamos hablando de la obra principal, de la obra base del trabajo. Este es un trabajo de interpretación. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a exponer de manera crítica el contenido de una obra. ¿Qué significa eso? Van a exponer las ideas sustantivas de la obra, los conceptos, pero también van a ofrecer al lector una comprensión de esas ideas tomando en cuenta otros aspectos, por ejemplo, otras ideas del mismo autor, pero también la época del autor y también las corrientes que en su tiempo se desarrollaron. Entonces es una exposición múltiple, no solamente de las ideas, estoy hablando del trabajo, ¿no? O sea,
La monografía, o sea, ya voy a ir. Es un trabajo de interpretación. ¿De qué? De contenidos relacionados con la política, de coherencia, de sistema, de contexto y de impacto. Pero además, como corolario de esto, de crítica. ¿Cuáles son los contenidos que desarrolla Stuart Mill en esta obra? Lo que hemos visto, ¿no? La libertad de pensamiento, de asociación, de divulgación de las ideas, de exposición y debate en un régimen democrático libre, en un régimen democrático que dé lugar a que haya esto. Entonces, los contenidos incluyen definiciones y, diríamos, significados que se reúnen de manera plausible. Coherencia, cómo esos contenidos son susceptibles de sostenerse de manera plausible, es decir, no entran en contradicción, no se desdicen unos con otros. ¿Cuáles son los contenidos coherentes en el pensamiento de Stuart Mill? Eso un poco ya rebasa la obra, no es solo de la obra, son otras obras. Y para eso hay que conocer las otras obras o también la historia de la filosofía que hable de Stuart Mill. Entonces, sí es coherente. El sistema, finalmente, cómo se construye el sistema de Stuart Mill como algo muy elaborado, donde las ideas políticas tienen sentido. El contexto, cómo eso es resultado de un proceso en el que hay, evidentemente, en el siglo XVIII, una fuerte tendencia liberal y el desarrollo del pensamiento democrático, y él es un clásico por las propias ideas de su padre, ¿no? William James, y por el contexto, por ejemplo, de Jeremías Bentham, que desarrolla la idea del panóptico. Entonces, las amistades de su padre, el tiempo de la problematización política en Inglaterra da lugar a que ese contexto sea propicio a ese desarrollo. Y finalmente, el contexto hasta constituir esto, ¿no? El impacto, cómo esas ideas han tenido impacto posterior, filosófico, político. Y la crítica. ¿Qué opina en este caso Nelson, ¿no? Álvaro, de todo esto? ¿Está de acuerdo con estas ideas? ¿Entiende cómo se ha desarrollado eso y lo justifica? ¿Lo ve al autor como alguien original o como alguien que solamente expresa su tiempo? ¿El impacto es mínimo o es muy considerable? Entonces es una crítica que valora. Entonces, todo es interpretación. Contenido, significado, relación de coherencia, completitud. Esto también hace referencia a la realidad, ¿no? Los contenidos son definiciones también. El contexto es
filosófico y es histórico. Y en cuanto a contexto histórico, es histórico político. El impacto es fundamentalmente teórico, filosófico, pero también es político. Entonces esas son algunas de las dimensiones de la interpretación que hay que hacer. Entonces este es el trabajo. Y esto es lo que van a exponer. Álvaro va a exponer en qué consiste la libertad de asociación según Stuart Mill en su libro sobre la libertad. ¿O en qué consiste la libertad de pensamiento según Stuart Mill en su libro sobre la libertad? ¿Cuáles son las características, la definición de la libertad de pensamiento y cómo eso lo expone? Pero además va a mostrar que esas ideas no son aisladas, son parte de un conjunto de ideas que es, diríamos, un programa liberal, puede interpretar así. La obra de Stuart Mill es un programa liberal, o es la afirmación de los principios liberales, y son los principios constitutivos de todo régimen democrático, según él, que obviamente realiza el tema de la libertad. Y son coherentes esos contenidos entre sí, no hay contradicción. Y muestran el desarrollo de sociedades democráticas en el siglo XIX, pensadas, elaboradas por este autor, el contexto, su familia, los amigos de su padre y los pensadores que ya desarrollaron en el mismo tiempo o anteriormente ideas liberales. Entonces expresa la problematización ideológica de su tiempo, expresa las realizaciones de su tiempo, en vista a la Revolución Francesa décadas antes, y tiene finalmente un profundo impacto, porque todavía hoy esos principios, ese programa liberal, se defienden, se afirman como sustantivos en el desarrollo de una sociedad democrática y libre. Bueno, muy brevemente he señalado lo que podría ser la exposición del trabajo de Álvaro, que es una interpretación y una valoración crítica. Al final dirá, yo pienso tal cosa, ¿no? Que este autor ha establecido estos principios de manera sólida, rígida, clara, y que constituyen una base ideológica significativa para la sociedad y su organización política. En ese sentido es un clásico del pensamiento liberal. Y me adhiero a sus opiniones y considero que la sociedad debe precautelar los principios de la libertad. Entonces es una opinión personal a favor, que valora al autor y sus ideas y que se adhiere a esos contenidos. También puede criticarlo y decir una crítica propia, o también sumarse a otras críticas ya dadas. Por ejemplo, desde el marxismo, ¿no? Yo desde una perspectiva marxista que prefiero ideológicamente, considero que el pensamiento de Stuart Mill es expresivo de la ideología de la clase dominante, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es su valoración, su punto de vista al final, que es muy importante también decirlo, ¿no? Es decir, escribir en el informe y exponerlo en el momento de la presentación de los resultados de este trabajo de interpretación. Bueno, entonces,
Ese es el sentido del trabajo que se realiza en varias etapas. Desde la selección del autor y la obra hasta la exposición, después de presentar el informe. Entonces es importante que se cumplan las fechas y se cumplan las entregas correspondientes. Vamos a hablar de la primera entrega, el proyecto. El proyecto tiene 4 partes. El título, la justificación y los objetivos, el índice provisional, y la bibliografía. Inicial, no es definitiva. ¿Cómo se define un título? No va a ser el título, el mismo título del libro interpretado, no va a poner título de su monografía o de su trabajo de interpretación sobre la libertad, no, existe ya un libro que es sobre la libertad y es el libro escrito Stuart Mill. Aquí está justamente. Entonces, para definir el título, no va a definir hoy día, tiene que leer el libro, por lo menos a primera lectura, pero es mejor que tenga hasta la segunda lectura. ¿Por qué? Porque la segunda le permite hasta la sistematización, o por lo menos la tematización. Bien, la primera lectura elige, selecciona y dice, a ver, este libro tiene estos capítulos, ¿todos los capítulos voy a leer? Sí. La libertad de pensamiento, la individualidad, el bienestar, la autoridad, aplicaciones, estas son aplicaciones políticas, ¿no? Entonces, en la segunda lectura va a leer los capítulos, la introducción, y va a realizar la marcación. Bueno, es un poco difícil marcar aquí, ¿no? Pero creo que hay programas de Adobe Reader que permiten, por ejemplo, marcar con amarillo. ¿Conocen eso? Este no quiero. Si digamos yo quiero contratar, no tiene que ver. Prólogo, tampoco. Hay que leer, pero no es recomendable leer al principio, sino después, porque uno tiene que enfrentarse mejor con el texto en su expresión dura, ¿no? Más sólida. Y eso está en el texto mismo, aquí por ejemplo, ¿no? Fíjense lo que pone una cita de Wilhelm von Humboldt, que es hermano de Alexander von Humboldt, y que tiene importantes textos de contenido liberal en la época. Aquí está de Vico. Pero bien, introducción. Supongamos que aquí encuentro algo que es fundamental, que es la libertad social o civil. Entonces quiero marcar esto. En PDF es un poco difícil marcar, y la verdad que yo aquí creo que no se puede. A ver, tal vez sea aquí. Creo que no. ¿Qué será esto? ¿Alguien sabe cómo se podría marcar?
marcador. ¿Al cual? Específico. ¿Ese? ¿O no? El marcador de exposición. No, aquí es otra cosa. Agregar texto, agregar marca de verificación, agregar texto. ¿Cómo se puede agregar texto? Bueno, digamos quiero marcar esto. Ahora no marca nada. Es un poco antigua esta versión de Adobe Reader Plus. Editar PDF, tal vez. A ver, empezar a editar. Bueno, una alternativa es, como este texto es tan importante, lo convierta a Word, Álvaro. Que no es tan difícil, ¿no? Hay un programa que se llama ADBI que convierte de Word a PDF y de PDF a Word. Y cuando está en Word ya se puede hacer modificaciones, ¿no? Porque al parecer esto no es nada de esto. Esto podía ser, ¿no? Convertir archivos a PDF. Convertir el archivo PDF a Word. Con esto se puede. Pero, bueno, eso ya ven ustedes. Entonces, vamos a suponer que se puede marcar, sea en Word. Aquí está, convertir. A ver, vamos a ver si se puede convertir, aunque yo dudo. Hay que tener esa aplicación que es el lenguaje APPI, que permite hacer ese cambio. No, esto no. Sí, va a ser un poco difícil. Entonces, la segunda lectura tienen que marcar los conceptos. Si tienen impreso, esa es otra alternativa, ¿no? Ya tengo en PDF, entonces son más de 100 páginas, ya ni modo, las imprimo, las imprimo y en la impresión ya es mucho más fácil con algún resaltador amarillo, con los recursos que fuera. Puedo hacer también anotaciones al margen, es decir, mis apreciaciones las escribo y puedo también seleccionar frases que sean enfáticas. A ver, un poco al azar, ¿no? Estoy buscando al azar, pero esto debe ser como resultado de una lectura detenida. La segunda lectura, en las teorías políticas y filosóficas, el éxito pone en relieve defectos y debilidades que no nada que ver. El gobierno electivo, digamos, la voluntad del pueblo significa en realidad la voluntad de la porción más numerosa y activa del pueblo, de la mayoría o de quienes consiguieron hacerse aceptar como tal mayoría. Esto, por ejemplo, es sumamente, ahora no sé por qué no, ni siquiera se puede marcar. No sé qué pasa aquí. Pero bueno, esto, voy a salir y voy a volver a entrar. Entonces, tengo una frase que la voy a marcar y esa frase es enfática porque habla de la mayoría. ¿Qué significa la mayoría para Stuart Mill? A ver si la vuelvo a recuperar donde estaba. Creo que ya me pasé.
Hasta esta era. La voluntad del pueblo significa en realidad voluntad de la porción más numerosa y activa del pueblo, de la mayoría o de aquellos que consiguieron hacerse aceptar como tal mayoría. Entonces esto lo puedo marcar, ¿no? Con algún color, por ejemplo, verde. Esto yo tengo que fijar algunos códigos. ¿Y esto qué es? Una frase enfática de Stuart Mill que vale la pena copiar, es decir, transcribir literalmente, no solamente comentarla, sino transcribir. Entonces, en la impresión que tenga o en el texto convertido a Word o con otro programa de Adobe Reader que permita poner resaltador amarillo o cualquier otro resaltador, entonces voy a marcar eso. Ahí está resaltar. Aquí está. No. Pues ya. ¿Qué es esto? Ahí, ¿cuál es que? Ah, ¿para borrar? No, es como una nota. Es como una nota. Una nota, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ahí está muy bien. Entonces aquí voy a editar la... Ahí está. Entonces voy a poner aquí texto literal. Es decir, pero bueno, donde acaba, por lo menos algo hemos encontrado, ¿no? Y ahí para resaltar está abajo. A ver, resaltar texto, aquí está. Ahí está. He tenido esto. Pues esto lo puedo tal vez eliminar, ¿no? Oh, bueno, ya que se quede. Entonces fíjense, no es necesario convertir aquí mismo. Y voy usando estos dos recursos, ¿no? Que es el resaltador amarillo, que está aquí, y la nota adhesiva. Entonces en la nota adhesiva puedo poner texto literal sobre qué, sobre la mayoría. Después otros puedo resaltar y poner sobre los otros temas. Fíjense, ya estoy con la marcación tematizando. ¿Qué significa tematizar? Señalar de qué tema trata cada texto. Sea que fuese un texto literal, es decir, que lo voy a copiar tal cual, o sea una definición que no necesariamente voy a copiar, pero la idea, en ese sentido, puede estar remarcado más texto o menos texto, ¿no? Por ejemplo, había por aquí las libertades, ¿no? La libertad civil, y, no es el libre albedrío. Entonces aquí voy a remarcar esto. ¿Cuál es la diferencia entre la libertad civil, que es la que trata Stuart Mill, y el libre albedrío? Ah, ese es un tema importante, ¿no? Una tiene que ver más con la moral, con la propia moral, con las decisiones de la voluntad y concierne a la esfera individual. En cambio, la otra tiene que ver con la libertad en sociedad y dentro de un orden político. Es decir, hay algunas restricciones de la libertad que son morales, ¿no? Por ejemplo, no mentir. Yo tengo la libertad de mentir, pero tengo una obligación moral como ser humano de no mentir, por ejemplo, en las relaciones afectivas. Pero nadie me puede juzgar como alguien que comete un delito por mentirle a mi enamorada, ¿no? Eso no tiene sentido. Entonces, la libertad de mentir a mi enamorada es una libertad que yo puedo realizar y transgredir un código moral, pero no las obligaciones cívicas o las obligaciones políticas. Entonces hay niveles, que es el nivel público y el nivel privado, que supone diferentes tipos de libertad. La libertad como libre albedrío
tiene una connotación más, diríamos, personal, moral y privada, y la libertad política y civil, que tiene una connotación más pública y que se censura de una manera también diferente, porque sus consecuencias también son diferentes. Entonces, tratar estos temas es tematizar la obra. Y eso lo va a lograr en la medida que vaya marcando aquí libre albedrío, libertad social o civil, que es la otra. Entonces hay las dos formas, los dos tipos de libertad. Fíjense. Entonces, esto se puede completar con apuntes que realizo, ¿no? Que naturalmente también se puede hacer aquí. Yo puedo abrir un documento en paralelo, digamos de esta manera, y comienzo a... Abajo está bueno. Sí, abajo, aquí voy a poner gusto. A ver, aquí. Aquí está. Entonces, puedo hacer en paralelo las cosas, ¿no? Esas son las ventajas de la computadora, en que tengo abierto, ya he leído, ya he marcado, pero quiero señalar lo que estoy haciendo. Entonces, aquí voy a poner, por ejemplo, capítulo 1. ¿Se ha apagado? Gracias, Pablo. Introducción. Parece que se ha calentado, ¿no? Gracias. Entonces, ya estoy haciendo el resumen, fíjense, al mismo tiempo. Bueno, tengo aquí entonces un tema que es importante que señale es la diferencia entre libre albedrío y libertad social o civil, que es mejor civil. Entonces, ese es un tema que surge después de la lectura, después del marcado, y que aparece como un tema importante en la argumentación del autor. Otro tema, lucha entre la libertad y la autoridad. Fíjense, normalmente la introducción en cualquier libro es un condensado temático, es decir, señala los temas que el libro desarrolla enunciándolos, solamente los enuncia, y eso es lo que se advierte aquí, ¿no? Un tema importante es la diferencia entre la libertad civil y el libre albedrío. Otro tema es libertad versus autoridad. Otro tema. Y así sucesivamente, son temas clave del libro que aparecen en la introducción escrita por el mismo autor y que yo voy marcando en la medida que leo con detenimiento y veo cuáles son. Entonces, aquí aparecen varias porque es la introducción, varios temas y que sin duda son parte significativa de este texto. Después habla del gobierno. Entonces, no voy a ser muy exhaustivo lo que aparezca. Obviamente, Álvaro puede hacer otra tematización.
Gobierno y libertad podría ser. Gobierno Y libertad individual, supongamos. Y así voy a tener varios temas. Y esto ya es un borrador de resumen. Aquí también aparece la mayoría. Poner como otro tema voluntad de la mayoría. Bien, cuando he hecho la tematización, aquí voy a tener una gran cantidad de temas. Solo de la introducción ya tengo aquí 4, puedo llegar a unos 10, y así de todo el libro. Los temas que aparecen en cada capítulo, en cada subtítulo. Y trabajado esto, señalados los subtítulos, tengo que sistematizarlos. ¿Cómo se sistematizan los temas? Es decir, la tematización. Veo lo que se repite y lo que incluye a otra parte. Entonces, de una lista, diríamos, del mismo nivel, que tengo, digamos, en total unos 100 temas, señalados así, los voy a, ese número lo voy a reducir a simplemente, digamos, unos 20 subtítulos, pero agrupados. Entonces, eso es sistematizar. Y lo que se repite, obviamente, voy a anular. Lo que se incluye dentro de, voy a poner como títulos, subtítulos, desarrollo posterior, otros incisos, etc. Entonces, voy a tener una organización bastante, diríamos, articulada de los puntos del libro, ya no solamente de la introducción, sino de todo el libro. Y esa es la sistematización. Cuando he hecho eso, me fijo el resultado, que va a ser como un índice, ¿no? Es decir, como un índice que va a tener, diríamos, punto 1, formas de libertad, supongamos. Inciso A, B, C, D. Punto 2, control de la libertad, el control gubernamental de la libertad, digamos, ¿no? Puntos A, B, C, D. Punto 3, realización de la libertad, supongamos, etc. Entonces, cuando vea eso, que es el resultado de la sistematización, ya puedo definir el título del trabajo. ¿Qué título le voy a dar a mi trabajo? He dicho. Puede ser otro también. He visto que la libertad tiene varios sentidos. Entonces, para mí, que interpreto el libro de Stuart Mill, ¿cuál es el sentido más importante de la libertad? Es la libertad de asociación, es la libertad de difusión, es la libertad de circulación, es la libertad de enseñanza, es la libertad de pensamiento, es la libertad de adherencia. Yo me puedo adherir a una asociación, a una institución, a un grupo que tiene diferentes concepciones específicas. Entonces, voy a defender la tesis de interpretación mía, que señala que para John Stuart Mill, especialmente en este libro, la forma de la libertad más importante es la libertad de pensamiento. ¿En qué consiste la libertad de pensamiento? En que yo puedo pensar lo que quiera, eso es. En realidad sí. Pero ¿acaso no hay límites? Por ejemplo, yo tengo la libertad de pensar algo racista. Y decir, por ejemplo, los negros son subhumanos. Libertad de pensamiento. Entonces, no hay límites. Ese es un buen punto.
Entonces voy a exponer cuáles son los límites de la libertad de pensamiento según Stuart Mill. Ese otro título, fíjense, título de mi trabajo, los límites de la libertad de pensamiento según John Stuart Mill. ¿Y qué voy a exponer ahí? ¿Cuáles son los límites? ¿O es ilimitado? No puede ser ilimitado, ¿no? O sea, yo puedo pensar, pero también tengo que autocensurarme en función de los derechos de libertad de pensamiento de los otros y de los derechos de libertad en general de los otros. En una sociedad democrática y liberal, el color de la piel no puede ser un factor para decidir, por ejemplo, que alguien gane en algún concurso de competencia, de lo que sea, ¿no? Gane un empleo, gane un concurso académico, porque es negro no va a ganar. No, eso no puede ser. Entonces, esos son los límites de que la misma sociedad establece en función de principios de equidad. Entonces, voy a tratar el tema de los límites, pero en el campo de la libertad de pensamiento. Es decir, yo puedo pensar lo que quiera, pero tengo que autorregularme y regularme todavía más en el momento de expandir, de exponer y de difundir esas ideas, porque evidentemente hay límites y los trata esto en mí. Entonces puede ser ese otro trabajo de interpretación, los límites de la libertad de pensamiento según John Stuart Mill. Eso es un poco más difícil, porque al final puedo restringirme en la exposición y en la difusión, pero en mi fuero interno puedo tener también pensamientos racistas, xenófobos, etc. Entonces ese es un tema interesante para analizar, por ejemplo. Bien, entonces eso es lo primero. Lo primero es escribir un título que resulte de la lectura, de la marcación, de la tematización y de la sistematización. Aquí se da el proyecto. Justificación y objetivos. Esto es por qué y es para qué. Entonces, se van a presentar el proyecto que va a tener una página y media, nada más. No es un trabajo largo, es algo corto. Lo primero, bueno, aparte de la carátula donde pongan nombre, etc., el título. Justificación, objetivos. ¿Por qué Álvaro ha elegido este autor y esta obra? ¿Para qué Álvaro ha elegido esta obra y este autor? Bueno, hay un párrafo, ¿no? Suficiente. Y aquí también un párrafo. Entonces, la lectura de la obra base es hasta ahí. Aparte, hay otras lecturas que se las puede realizar de manera progresiva, es decir, antes de presentar el proyecto y también después. ¿Cuáles son las otras lecturas? Biografía.
textos de historia de la filosofía, textos de historia de las ideas políticas, textos de historia en general y textos de historia política. Entonces, esto hay que realizar de manera complementaria, ¿no? Y se puede hacer un resumen parecido al que está aquí. Vamos a mostrar algunos ejemplos. ¿Sí? Ustedes tienen en el disco, por ejemplo, textos de historia de la filosofía. A ver, esto de griega no. Antigua, Coplestone, puede ser Coplestone. ¿Qué tomo será sobre 1000? Debe ser el 8. Vamos a ver, ojalá sea el 8. De Bentham a Russell. Bentham, les he dicho, es amigo de William James. Y William James es el padre de Stuart Mill. Bentham, Jeremías Bentham, han desarrollado la idea del panóptico y incluso hizo diseños arquitectónicos. Entonces, puede ser este o el 7, pero si es este, está al principio. Está justo la polémica de Mill contra Mackintosh. Fíjense, ideas de James Mill, este es el padre de John Stuart Mill, sobre el entendimiento. Vida y obra de Bentham, vida y obra de John Stuart Mill, justo hemos encontrado el tomo 8 de Coplestone, de Historia de la Filosofía, que habla de John Stuart Mill, fíjense, y habla bastante, es todo esto, todo este capítulo 3, y esto también, el movimiento utilitarista, las teorías de Mill sobre la libertad civil y el gobierno, fíjense. Entonces, esto hay que leer, pero hay que leer paralelamente. Álvaro va a leer paralelamente y va a hacer lo mismo, remarcar las partes importantes, hacer una tematización o un punteo de qué cosa le va a interesar de aquí. Por ejemplo, la ley de la causalidad de Mill, ¿le interesa? No, no. El método en las ciencias morales, sí, eso puede ser. La religión y la teología natural puede ser. Entonces, leyendo este libro, va a tener una visión general del pensamiento de Mill, porque esto no es solo sobre política o filosofía política, es sobre la filosofía de Mill, que de John Stuart Mill, no de otros pensadores, de James Mill, que es otro, o de Bentham, ¿no? Entonces va a desarrollar el pensamiento de John Stuart Mill de manera general, pero para conocerlo, para integrar en ese pensamiento sus ideas políticas, lo que hemos dicho, ¿no? Y eso lo marcará, lo resumirá como mejor le parezca. Aquí son como 40 páginas, fíjense, o 60, incluida esta parte, ¿no? La ética utilitarista. La ética sí, tiene que leer sobre la ética, tiene que conocer en qué sentido la ética de John Stuart Mill es una ética utilitarista. ¿Por qué se la denomina utilitarista? Y aquí esta parte, teorías de Mill sobre la libertad. Entonces, hay estos libros que son de historia de la filosofía. He encontrado uno que está bastante bien, Coplestone es sumamente sólido, si quieren otro, no les gusta el enfoque, lo que sea, está bien. Hay otros de historia y pensamiento. Por ejemplo, aquí está el pensamiento en general, no la historia de la filosofía. Y hay otros de historia solamente. Creo que aquí no he puesto mucho esto. Bueno, este está. Este de Chevalier, por ejemplo, el pensamiento moderno. 3, el pensamiento moderno 4. Yo creo que es en el 4 que puede haber. De Hegel a Bergson.
Hegel es de 1770, 1830, entonces tendría que estar aquí. Vamos a ver, ojalá haya índice. Aquí está, Meinevirán, Augusto Comte, Bergson, hegelianismo. Parece que aquí no hay. A ver, vamos a poner por si acaso, buscar. Esto no se puede recorrer. Aquí está. Buscar. Está buscando todo y creo que no hay. Entonces, esto es parte del trabajo, ¿no? O si no, recurren a un libro de historia y ven en qué tiempo, aquí está. Bueno, es muy poco, es una nota de pie de página. En el tema del positivismo. O sea, está expuesto, sí, es mínimo lo que tiene, prácticamente nada. Aquí, bueno, un poco más parece, ¿no? El positivismo y Stuart Mill, entonces esto les puede servir, le puede servir a Álvaro o tal vez no, lo pueden desechar también, pero es un poco difícil, entonces me interesa mucho. Hay otras obras, por ejemplo, Historia de las ideas políticas o Historia universal contemporánea. Entonces, ubicando cuando ha vivido John Stuart Mill, va a tener una idea de su contexto político, Inglaterra en el siglo XIX. ¿Cuándo escribe esta obra? Creo que es 1860, algo así. Vamos a ver, ojalá que esté. No es esto, ¿no? Es esto. A ver, ojalá esté la fecha del original inglés, porque a veces tampoco aparece aquí. Porque tampoco se trata de la 1806 al 73, eso es cuando ha vivido. Se publicó On Liberty, ese es el título en inglés, 1859, era la fecha más o menos que les dije, 1860, esa es la fecha en que ha publicado el original en Inglaterra. ¿Cómo era la vida en Inglaterra hacia 1860? Eso implica comprender su contexto, el contexto en el que escribió y publicó esta obra. Entonces, eso, ¿dónde se encuentra? En algún libro de historia, historia en general, e historia política en particular. ¿Por qué interesa la historia política? No la historia de las ideas políticas, que es diferente, ¿no? Sino la historia política. ¿Qué es la historia política? Los hechos políticos. ¿Qué hechos políticos importantes hubo en el siglo XIX en Inglaterra? Bueno, está la revolución industrial, ¿no? Que es más historia económica o historia en general. Entonces la historia económica implica la revolución industrial. La historia política, ¿hubo grandes cambios? Bueno, eso hay que ver en algún libro. Si han habido cambios de las dinastías, ¿ha habido alguno? Que yo sepa, nada relevante, pero la era del capital, fíjense, este libro está justo, de Hobsbawm, Eric Hobsbawm, que es un marxista inglés de reconocida trayectoria intelectual y de excelentes trabajos. Y este libro, que está un poco chueco, es justo sobre la época, fíjense, 1848-1875. Es la era del capital, es la revolución económica en Inglaterra. ¿Y qué influencias han tenido en términos políticos? Entonces de aquí va a tener que leer algo, y si no es de aquí, de otra parte. Solo que no sé cómo está esto, está un desastre, parece, ¿no? Hay que rotarlo, me imagino, ¿no? ¿Cómo se rotará ahora? Tal vez aquí. Tampoco. ¿Estas flechitas? Ah, no se va a subir.
Bueno, ustedes lo harán, lo hará Álvaro. Entonces fíjense, estas lecturas que son otras lecturas para comprender la época, las ideas, la influencia sobre el autor, para entender la historia, es decir, para conocer la historia, qué se vivía donde él vivía, qué hechos importantes hubo, qué ideas prevalecían. Es el tiempo también del marxismo, ¿no? 1860, 1844, por ejemplo, es una fecha importante en la producción del marxismo. Es la época de publicación del manifiesto, entonces eso influyó pues, al margen. Con esa información puede hacer el índice. El índice, yo les voy a dar pautas generales, pero no se van a realizar así. ¿Cuáles son las pautas generales? Introducción. Uno, dos, el contexto histórico, político. 3. El contexto ideológico, filosófico. 4. Desarrollo del tema. 5. Estoy escribiendo con negro lo que pueden poner como tal. Van a poner introducción como tal. Pero está con verde lo que no van a poner así, sino con otro título. 5. Conclusiones. 6. Opinión personal o grupal, ¿no? Según sea el caso. Bibliografía. Entonces esto que está con negro pueden poner así, pero lo que está con verde tienen que poner los títulos que corresponden según el trabajo. Y en esta parte tiene que haber más desarrollo. Acá puede haber inciso A, su punto 1, su punto 2, su punto 3, inciso B, su punto 1, su punto 2, inciso C, inciso D, en el desarrollo del tema. Es decir, aquí entra lo que han tematizado, lo que han sistematizado, acá lo que han visto en estas lecturas y acá lo que han visto en estas lecturas también, con títulos específicos. Si no van a poner contexto histórico-político, sino van a poner Inglaterra a mediados del siglo XIX. Eso pondrá Álvaro en este caso, basándose en la lectura de Hobsbawm. E incisos, la era del capital, repercusiones políticas, impacto económico, impacto político de la economía o impacto político del capital, inciso B. ¿Sí? En otras lecturas también se puede incluir novelas de la época que describan la situación. Puede ser para que comprendas mejor, no hay problema, está bien. Ahora, eso tienes que conceptualizar, ¿no? Es decir, conceptualizar cómo, qué vas a exponer. Por ejemplo, las contradicciones del capital, que puedes ver en una novela, ¿no? De esa época. Esta no es la acumulación originaria, sino es la revolución industrial. Entonces, todo lo que ustedes quieran, lo que está aquí es una muestra, pueden recurrir a otros libros, ¿no? De internet o que tengan, y hacen esto. Y el último punto, este es el índice, el último punto es la bibliografía. Y en la bibliografía pone el libro
el libro principal y las lecturas que hayan tenido, pueden ser 2 o 3, nada más. Cuando hagan el informe va a haber más bibliografía. Bien, entonces este es el proyecto para que lo entreguen 11 de septiembre, que supone leer el libro principal y hacer otras lecturas. Lo he guardado con el resaltado. Complementarias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario sobre el proyecto que supone ya avanzar bastante en el trabajo? Aunque sea una página y media, ya han leído bastante, ya han pensado la tesis que van a sustentar en su trabajo y ya han acumulado bastante evidencia teórica, ¿no? Es decir, citas, etcétera, que les permiten elaborar un pensamiento deductivo para exponer su interpretación.